Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a La Posta. El día de hoy vamos a recibir a uno de los diputados que ingresó por primera vez en esta legislatura, que está apostando a ser reelecto y que sin lugar a dudas va a traernos muchas novedades porque vamos a estar discutiendo, entre otros temas, lo que tiene que ver con la transformación educativa y también las propuestas que tiene el Partido Colorado en ese sentido, que viene siendo uno de los partidos que más hincapié le viene poniendo a este tema. Así que vamos a bienvenir al diputado Felipe Schipani. ¿Cómo anda, Felipe? Bauti, un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Mira, vamos a empezar por ahí. El Partido Colorado llevó adelante la transformación educativa. Luego vamos a incorporar a un columnista que sabe bastante del tema, así que no quiero meterme mucho en profundidad, pero sí quiero saber qué es lo que está proponiendo el Partido Colorado de nuevo. Que hoy vi que había una presentación, o la semana pasada también, que apuntaba en ese sentido, y qué es lo que sienten ustedes que faltó en este gobierno. Yo diría que lo primero que estamos planteando como cuestión general es continuar con la transformación educativa, porque lo que está pasando en esta campaña electoral es algo similar a lo que ocurrió en el año 2004, ¿no? Cuando el Frente Amplio planteaba con claridad volver atrás en relación a lo que fue la reforma de Germán Rama. Después, con el tiempo, bueno, ignotos representantes del Frente Amplio, como el propio Mujica, reconocieron que fue un error, ¿no?, volver atrás con la reforma de Rama. Ahora lo que se está planteando es desandar esta transformación educativa, volver a los consejos con representación sindical, ¿no?, porque están planteando concretamente, lo ha dicho el propio Orsi, lo ha dicho Carolina Cose, que los sindicatos vuelvan a gobernar la educación, que vuelvan a tener representación en los consejos desconcentrados, y eso creo que sería un enorme retroceso para el país. Y creo que esta transformación educativa, que obviamente se vio en los primeros años de gestión de gobierno, enlentecida por lo que fue la pandemia. Vos fijate que las autoridades de la educación asumieron con las clases discontinuadas, ¿no?, con las escuelas y los liceos cerrados, y tuvieron que administrar durante los 2 primeros años toda esa situación de pandemia que afectó al país muchísimo, pero que particularmente lo afectó en materia educativa. Y fuimos de los primeros países en América Latina en volver a las clases, pese a que aquí muchos sindicatos decían de que estábamos exponiendo a los chiquilines a la muerte, ¿no?, así literalmente. Entonces, recién en el año 2022 pudo empezar a instrumentarse uno de los cambios más importantes del proceso de transformación, que es el cambio curricular, que para que la gente lo entienda, es el cambio en los planes y los programas, es cambiar el paradigma, ¿no? Nosotros tenemos una educación memorística, una educación contenidista. Bueno, el cambio curricular de esta transformación educativa pasa por cambiar a las competencias, o sea, enseñarle a los chiquilines no solo los contenidos de los programas y de las materias, sino también enseñarles a saber esos contenidos, pero aplicarlos en la realidad, saber y saber hacer. Ese yo diría que es el gran cambio de paradigma, incorporarnos a lo que el mundo entero hoy hace, o sea, todos los países de la OCDE, todos los países que rankean en los primeros lugares de las pruebas PISA tienen un sistema educativo basado en las competencias. Bueno, a eso nos incorporamos con esta transformación educativa y yo diría que es en lo que más se pudo avanzar en esta gestión de gobierno. Hay otros desafíos vinculados a los sectores más vulnerables, ¿no?, que es donde tenemos realmente un problema importante. Por ejemplo, ¿qué ves en los sectores más vulnerables de la sociedad? Y bueno, nosotros tenemos, yo diría que el gran drama del sistema educativo uruguayo es el bajo nivel de culminación de la educación media, ¿no?, de la secundaria. Estamos claramente a la cola de América Latina. En el año 2019 egresaba el 41% de los jóvenes, que es muy bajo. Ha crecido bastante, ¿no? Pasamos en estos 4 años del 41 al 52, ¿no?, que crecimos mucho más promedialmente de lo que se creció en los 15 años de gestión de gobierno del Frente Amplio, pero sigue siendo muy bajo. Y eso tiene mucho que ver con la culminación que tiene particularmente su problemática en los contextos más vulnerables. Y por eso nosotros instrumentamos en esta gestión de gobierno aquello que tanto se conversó y que fue tan polémico en el año 2019, que fueron los liceos de Talvi, ¿no?, los liceos modelo, que se instrumentaron con
con otra, digamos, si se quiere, con otro soporte, porque no solo fueron liceos, sino que también fueron UTU, esos son los centros María Espínola, que vamos a finalizar este periodo con 65, ¿no? Y Talvi lo dijo en la campaña electoral y está el video, o sea, no fue una propuesta para un solo periodo de gobierno. Además el Partido Colorado no ganó el gobierno, ¿no? Además de eso, Que es otro argumento totalmente válido. pero Talvi lo dijo con claridad, está documentado, era una aspiración para por lo menos hacerlo en 2 periodos de gobierno, y en este programa, en el contrato por el Uruguay, lo que nos planteamos es poder construir 80 Espínola más para llegar al fin del próximo periodo de gobierno, bueno, con 140 centros de tiempo completo, que son fundamentales porque son los gurises de los sectores más vulnerables los que necesitan más apoyo. Y es preferible que estén en instituciones durante 8 horas, que tengan 3 comidas, que tengan talleres, que tengan deporte, y que no estén en la esquina, que no estén vagando, que no estén en la droga. Yo creo que esa es la forma realmente de atender el mayor problema que tiene nuestro sistema educativo, que es enormemente desigual, porque las tasas de egreso de los quintiles más altos son del orden del 85-90%, y las tasas de egreso de los chiquilines son del orden del 20%. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar y donde se han venido haciendo esfuerzos. Hay que profundizarlos, también hay que profundizarlos en materia presupuestal. Es cierto que el país sufrió obviamente una situación compleja que determinó determinadas restricciones presupuestales, pero en el próximo periodo esperemos que no tengamos todas las plagas que tuvimos en y podamos invertir los recursos necesarios para profundizar esos centros que son fundamentales, ¿no? Dale, tomá café tranquilo. Te pido cuando lo apoyes que pongas la inscripción que dice Café Jurado para aquel lado. Vamos a hacer la publicidad. Muchas obviamente. Gracias. Ya quiero hablar de otros temas, pero quiero hacerte la última de educación porque venís tocando el tema, que tiene que ver con la propuesta de Álvaro Delgado de darle $6.000 en 2 cuotas a los chiquilines de estos quintiles más bajos por terminar la educación secundaria. ¿Qué posición tenés vos al respecto? Yo no descarto cualquier medida que tienda a estimular el egreso de la educación media, porque reitero, es el principal problema, es el triángulo de las Bermudas de nuestro sistema educativo. No me convence tanto el estímulo económico. Yo creo que hay otras propuestas que pueden ser estímulos que no necesariamente sean económicos. Una de las iniciativas que se podría instrumentar, que se ha empezado a hacer algo, pero que quizás hay que profundizarlo con alguna ley, con algún beneficio fiscal, tiene que ver con darles a esos chiquilines que culminan el liceo la posibilidad de una inserción laboral, ¿no? A través de convenio con empresas a las cuales, en la medida que incorporen a su plantilla a chiquilines que egresan del sistema educativo, bueno, tengan una exención tributaria. Creo que eso sería algo mucho más estimulante para un chiquilín, decirle, mirá, si terminás el liceo vas a tener una rápida inserción laboral, por ejemplo, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando siempre de recursos, el tema es cómo se gastan esos recursos, si le das en efectivo $6.000 o si haces algún convenio con alguna empresa o con alguna cámara empresarial para hacerle una quita en la medida que emplena a los chiquilines. A mí me gusta mucho más eso, pero creo que hay otras medidas. Por ejemplo, nosotros planteamos, ya que estamos hablando de los temas educativos, la propuesta de la universidad virtual, que lamentablemente no contó con los votos del Frente, y creo que ese era un estímulo real para muchos chiquilines de poder culminar el ciclo de educación media. No se creó, ¿no? Porque se precisan mayorías especiales. Exacto, no acompañó el Frente Amplio, esa es la verdad, contó con el apoyo de todos los partidos de la coalición, incluso con el apoyo del expresidente Mujica, al que fuimos a visitar y a comentarle la idea y le encantó. El PP no levantó la mano. Pero obviamente el Frente Amplio, bajo el aval de la universidad, no admitió que se cree otra institución. Pero eso, por ejemplo, es algo muy concreto para darle estímulo a los chiquilines. Por ejemplo, en Artigas, yo siempre pongo ese ejemplo, pero hay muchos lugares del país. Los chiquilines se reciben de bachilleres y no tienen que estudiar. La única alternativa que pueden hacer es seguir el magisterio, ¿no? Que es la única opción educativa terciaria que existe en Artigas. Pero si quieren seguir otra cosa, o tienen que irse a Salto, que es lo que les queda más cerca, o tienen que venir a Montevideo. O sea, ¿qué estímulo tienen los chiquilines de terminar el liceo en Artigas? Ahora, si tuvieran una posibilidad de seguir sus estudios de manera virtual, de tener un abanico amplio de opciones educativas terciarias, bueno, quizás eso
podría ser un gancho, un estímulo para que terminen el liceo. Y así como ocurre en Artigas, ocurre en infinidad de lugares del país, en donde hay muchos chiquilines que no tienen los recursos del interior profundo, que sin duda si les damos la posibilidad de hacer lo que hace el mundo, las opciones de educación secundaria, perdón, terciaria virtual existen en el mundo entero. Y de secundaria también planteamos, y lo plantea el programa de gobierno del partido, el bachillerato virtual, extra edad. O sea, vos conocés, todos conocemos gente que les quedó unas 2, 3, 4 materias al liceo. Sí, sí. Y que o años enteros. O años enteros que ahora por dinámicas de vida, porque tienen ya trabajo, porque tienen familia, nunca terminaron. Ahora, si le damos la opción de una alternativa flexible, que no tengan que ir lunes, martes y miércoles a un liceo nocturno, sino que lo puedan hacer desde su casa, conectado a la computadora, como existen a través de opciones privadas que se dictan en el Uruguay. Hay hoy posibilidades de bachilleratos virtuales en el sector privado. Como existe en el mundo. Yo el año pasado estuve en Reino Unido en la Open University, la primera universidad virtual del mundo, y los tipos dictan medicina virtual. Es increíble, yo no podía creer. ¿No es riesgoso eso, Felipe? Bueno, al principio a mí me chocó. A mí me chocó. Obviamente tienen instancias prácticas, no es que se reciben de médico y nunca ven un paciente, pero yo pude presenciar cómo tienen un simulador increíble en donde te ponen unos guantes y te ponen un visor, unos lentes virtuales, y parece que estás en una sala de operaciones ocultando un paciente, tocando. Bueno, la tecnología ha avanzado terriblemente. Y hoy aquello que parecía una utopía, bueno, es una realidad. Nosotros tenemos que incorporarnos a ese mundo y aquí lamentablemente hay todavía una visión muy antigua de lo que son los procesos educativos y hay concepciones muy conservadoras, ¿no? Uruguay es un país en donde lamentablemente cuesta muchísimo adaptarse a los cambios e incorporar las nuevas tecnologías al proceso educativo, por ejemplo, ¿no? Felipe, quiero cambiarte de tema, ya vamos a discutir más de educación con mi compañero que está más especializado en el tema y me interesa también que haya un intercambio entre ustedes, pero te quiero consultar respecto de otra cosa. Vos recién me estás dando algunas definiciones en muchos temas. Por ejemplo, cuando me decías las exoneraciones tributarias a los que contraten chiquilines que salen del liceo. ¿Esa es una postura socialdemócrata? Porque a mí me llama la atención que sos de los pocos diputados que se definen ideológicamente, creo que eso es una cosa a favor, y te definís como un socialdemócrata. ¿La socialdemocracia está a favor de las exoneraciones tributarias en Uruguay? Porque pareciera que uno asocia mucho más un socialdemócrata en este país a lo que puede ser, por ejemplo, Mario Vergara, que nunca lo escuché hablar de exoneraciones. ¿Qué socialdemocracia representás y qué es la socialdemocracia en Uruguay para vos hoy? Yo me considero vallista, pero si le tengo que explicar a un europeo, ¿no?, que obviamente no ha leído sobre Valle y Ordóñez, cómo me defino ideológicamente, me defino como un socialdemócrata o como un liberal progresista. Hay mil formas de llamarle, pero en todo caso la esencia nuestra es el vallismo. A diferencia de la socialdemocracia, el vallismo nunca creyó en la lucha de clases, ¿no? La socialdemocracia tiene una raíz en el socialismo, no fue una reconversión ideológica, ¿no? Que claramente tuvo cierta visión socialista. Nosotros los vallistas nunca creímos ni en la lucha de clases, siempre creímos en la libertad, y yo diría que la concepción pasa por creer en la libertad en todos sus términos, en la libertad política en primer lugar, ¿no? Somos profundamente republicanos, creemos en la democracia y creemos en el funcionamiento de las instituciones republicanas, ¿no? Que tiene que haber un sistema institucional con pesos y contrapesos, con controles. Eso yo diría que es una definición básica del vallismo. Y tiene que haber también un Estado presente, un Estado que no asfixie, un Estado que estimule la actividad privada y el desarrollo económico privado, pero un Estado que genere igualdad de oportunidades. Y eso es el Estado uruguayo. ¿En Uruguay hoy no hay una asfixia igual del Estado por sobre lo privado? Puede ser que en algunos lugares sobre Estado y en otros lugares falta Estado, ¿no? No hay duda de eso. Pero yo diría que el Uruguay como lo conocemos hoy es vallista, y todos los sectores políticos que han tenido la responsabilidad de gobernar
han convergido hacia el vallismo. ¿Eso representan ustedes en la 600? ¿Qué los diferencia, por ejemplo, de Andrés Ojeda, que al igual que vos también es hijo del sanguinetismo, en cierto modo, porque vos venís del foro también, y Robert Silva No, también? yo no creo que haya muchas diferencias ideológicas dentro del partido. Quizás hay matices, hay énfasis diferente. Creo que hoy en el Partido Colorado nadie discute el rol del Estado, nadie discute que tiene que haber una educación pública fuerte, que garantice igualdad de oportunidades, que genere posibilidades para aquellos que nacen en contextos vulnerables, que tiene que haber una salud pública, que tiene que haber un sistema previsional. Eso nadie lo cuestiona en el partido. Bueno, pues uno ve, por ejemplo, del lado de Pedro, lo ve tanto a Pedro como a Gurméndez con otros énfasis, ¿no? Por ejemplo, presentando propuestas de regulación económica, digo, cosas que quizás, no digo que ustedes no las crean, pero que ustedes hacen énfasis en otros temas, seguramente, porque ustedes son más socialdemócratas que quizás otro sector que es un poco más liberal. Digo, ¿en qué te diferenciás vos o Robert Silva, la lista del Senado de Robert Silva, de la 25 que es la lista al Senado de Andrés Ojeda? A ver, yo no puedo estar definiendo a ajenos. Yo te puedo decir lo que nosotros representamos. Sí. Nosotros representamos eso. El vallismo clásico, que tiene una visión de modernidad muy importante, ¿no? Nosotros creemos en el Estado, creemos en un Estado presente, pero creemos en un Estado que no asfixia la actividad privada. Creemos que el desarrollo del país viene a través de la inversión privada. No creemos como el Frente Amplio, que en todo caso el Frente Amplio reivindica posiciones vallistas, pero se ha transformado en anacronista, ¿no? Porque defiende las posiciones y las medidas del Uruguay hace 120 años, ¿no? A diferencia de lo que siempre fue el vallismo, que fue mirar al Uruguay del futuro, aventurar los próximos 20 o 30 años del Uruguay. En todo caso, yo creo que la interpretación más fiel del vallismo es tomar el espíritu de las iniciativas y de las reformas de Valle, no las reformas propiamente, porque han quedado ya en el pasado y el mundo es otro, nada tiene que ver el mundo del 2024 con la inteligencia artificial a la época de Don Pepe, donde no existía la radio, ¿no? Felipe, vale preguntar, ustedes ahora el Zulema va, el Zulema que ustedes integran, que lo comparten con Andrés Ojeda, Gustavo Osta y bueno, creo algunas otras listas más, Subía también, comparten el mismo Senado, ustedes llevan un Senado separado, ¿cómo es la cosa ahí? Dentro del Zulema Unir para Crecer hay 4 senados, el senado que encabeza Robert Silva en la lista 600 en todo el país, menos en Salto que vamos con la 1, que es el grupo de Malaquina que ganó con luz la elección interna del partido en Salto. Después está el senado de Andrés que encabeza con la lista 25 en casi todo el país creo. Después está el senado de Subía, ¿no? Que va también en varios departamentos. Y después está el senado de Gustavo Osta, que fue una novedad de último momento, que comparece seguro en Montevideo y creo que también en algunos departamentos del interior. Todas esas listas al Senado acumulan al Zulema Unir para Crecer. Y ahí la intención de ustedes es ganarle los lugares en el Senado, por lo menos al Zulema de Pedro Bordaberry, que por otro lado va con una lista única, que en diputados, por ejemplo, ya es una gran ventaja, porque los diputados no acumulan por Zulema. Exacto. Yo creo que ha sido muy bueno lo que ha establecido el partido, 2 grandes sublemas. Creo que el Partido Colorado fue grande cuando tuvo sectores fuertes, cuando tuvo varias vertientes, cuando compitió y bueno, y eso creo que de alguna manera también está explicando lo que está pasando, lo que conocimos hoy y que advertimos ya desde pasada la elección interna, en donde el Partido Colorado está hoy en zona de balotaje. ¿Ves chance que el Partido Colorado efectivamente entre al balotaje? Hoy lo veía, por ejemplo, a Gerardo Amarilla del Partido Nacional diciendo que era como una encuesta trucha, ¿no? Como que Radar había vaticinado que Talvi accedía al balotaje. Es cierto que fue mucho antes, no fue en octubre, porque estamos prácticamente en octubre, que vaticinaba eso Radar, y que por tanto esta encuesta es trucha porque Talvi votó 12% y la calle Pou votó 28%. ¿Vos ves que ahora puede ser distinta la historia? A ver, son cuestiones bien diferentes, ¿no? Lo que pasó en julio, agosto del 2019 fue que Talvi salió de la elección interna con una fuerza muy importante,
Después hubo una serie de errores de campaña que hicieron que no mantuviera ese crecimiento. El escenario hoy es diferente porque si tú ves todas las encuestas, las de julio, las de agosto y las que están saliendo ahora en septiembre, de todas las consultoras, todas coinciden en dos cosas: en que el Partido Colorado crece, ¿no?, invariablemente, sí, muy fuerte, y que el Partido Nacional decrece. O sea, las líneas en algún momento se van a cruzar. Hay que ver si llegamos al 27 de octubre para que ello ocurra. Pero más allá del número fino de la encuesta, lo importante es ver la tendencia, y la tendencia es clara. El Partido Colorado viene creciendo invariablemente y el Partido Nacional viene bajando. Entonces, yo estoy convencido que en algún momento se van a cruzar las líneas, porque Andrés Ojeda además está en un muy buen momento, y esto se da en el cierre de la campaña. Esto se da en el último mes. El sprint, digamos. Que es en el momento en el que mucha gente decide el voto. Bueno, es proporcional en las encuestas el crecimiento de los indecisos con la caída del Partido Nacional. Cuanto menos indecisos había, mejor estaba el Partido Nacional. Esto no es un dato estadístico que yo sepa la información de adentro, pero uno puede intuir que quizás esa caída del Partido Nacional es de votos que van a permanecer dentro de la coalición y que ahora pasaron al sector de indecisos viendo, bueno, a qué caballo le pongo mi ficha, ¿no? Totalmente, porque además está ocurriendo otro fenómeno que lo demuestra esta encuesta de Radar, que lo demuestra la última encuesta que se conoció de Cifra, es que el frente empieza a bajar. No de modo considerable, pero empieza a bajar unos puntos. Entonces yo estoy convencido que si el Partido Colorado pasa al balotaje, después no lo para nadie. Tiene más chance que Delgado de ganar al frente. Totalmente, porque el empuje que va a generar dentro del sistema político, que el Partido Colorado, al que muchos vaticinaban la muerte y la desaparición hace pocos meses, esté definiendo el balotaje, bueno, yo creo que Ojeda y Silva siguen de largo si disputan esa elección. Y creo que la novedad siempre es determinante. Lo fue Cabildo en la última elección, donde nadie lo esperaba y terminó votando un 11%. Y creo que la gran novedad de esta elección, sin duda, es la candidatura de Ojeda. Bueno, Felipe, si te parece, te invito a una tanda. Nosotros ya seguimos, incorporamos a Jonathan al debate y les comento a ustedes que estamos tomando acá, junto con el diputado Schifani, el café de Café Jurado, que es el mejor café que vas a encontrar en todo el mercado. Así que te invito a que busques el local que te quede más cerca para que vayas a probar este café, que no solamente es garantía de calidad, sino que también tienen para tu gusto. Así que dale, anda corriendo ya al local que te quede más próximo de tu casa para degustar este excelente café. Vamos a una tanda bien rápido y ya venimos, dale. Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Fachelo Joyeros. En Pocitos, 21 y Ellauri.
Fachelo Joyeros. Desde 1968, asesorándolos a la hora de vender alhajas, relojes y brillantes. Especialistas y coleccionistas de relojes y joyas. Compramos oro, brillantes y alhajas antiguas. Fachelo Joyeros. En Pocitos, 21 y Ellauri. En DS Importaciones tenemos todo para equipar tu vehículo. Audio, multimedias, marcos adaptadores, polarizados e iluminación LED vehicular. Importadores exclusivos de las marcas Genius Audio y DS para Uruguay. Además, somos distribuidores de las mejores marcas de plaza. Estamos en Luis Alberto de Herrera 3885, esquina San Martín. Teléfono 2204 1532 o 091 826 812. Somos DS, de todo para tu vehículo. Y si sos instalador, comunicate con nuestra línea directa para un asesoramiento personalizado. Bueno, y seguimos adelante aquí en La Posta, y antes de continuar con el programa vamos a recibir a mi amigo y columnista Jonathan Scholl. ¿Cómo andás, Johnny? ¿Cómo andás, Bauti? ¿Todo bien? Todo, Muchas gracias. Todo tranquilo. Un placer, como siempre, estar acá. Hacía tiempo no nos veíamos. Hacía tiempo que no venías, hoy estamos grabando de noche, así que el hombre puede venir tranquilamente. Y te traje para que hablen con el diputado Schipán y algunas preguntas relativas a lo que es tu especialidad y a lo que has manejado en las columnas acá también, que tiene que ver con la educación. Pues son dos personas que están metidas, obviamente, en el caso de Felipe, desde lo que hace a los ámbitos estatales, y en tu caso lo que hace el ejercicio de la profesión de docente. Así que la idea es que vos también puedas incorporar tus preguntas. Yo quiero retomar donde lo habíamos dejado, Felipe, que tenía que ver con el tema de la universidad virtual, ¿no? Yo te voy a decir la verdad, yo tengo mis dudas respecto a la universidad virtual, pero quiero que nos expliques un poco por qué sentís que puede ser algo positivo, también para refrescar la memoria del primer bloque, y ahí si vos tenés alguna duda también que puedas meter cuchara. A ver, esta iniciativa surge a partir de un drama nacional del que no se habla, que Uruguay es de los países de América Latina con menos universitarios por habitante, ¿no? Nosotros tenemos 35 egresados universitarios cada 100.000 habitantes. Brasil, por ejemplo, tiene 70, Chile tiene 110, solo superamos a Honduras. Y ese es un gran drama nacional, porque hoy todos los candidatos hablan de ser un país desarrollado. ¿Y cómo vamos a ser un país desarrollado si no tenemos profesionales, si no tenemos gente que aporte inteligencia, que aporte conocimiento? Creo que sobre eso no puede haber discusión.
El Uruguay, para ser realmente un país desarrollado, tiene que tener gente formada y capacitada. Y tenemos un problema demográfico importante, de densidad poblacional. Nuestra población está concentrada en la zona metropolitana, entonces eso imposibilita que tú puedas tener una oferta universitaria completa en cada uno de los departamentos. No somos como el Brasil, que tiene universidades estatales, ¿no? Nosotros tenemos básicamente la oferta concentrada en la zona metropolitana y algún desarrollo universitario que se ha hecho en el litoral, en la histórica Regional Norte en Salto, y un esfuerzo de la universidad por descentralizarse, pero siempre con una oferta limitada. Entonces, la universidad virtual surge de las conversaciones que mantuve con el profesor Claudio Rama, que es un especialista en temas universitarios, que integra comité de expertos de UNESCO, y tomando las experiencias del mundo entero, no solo de Europa, en donde existen universidades 100% virtuales estatales y privadas, como la UNED, por ejemplo, o la Open University que te decía, Reino Unido, o universidades en Brasil, la UNAPAR. En Brasil había un desarrollo de la virtualidad a nivel de educación terciaria fantástico. En Argentina, la Universidad Siglo XXI, en toda América Latina existen opciones virtuales. Yo pregunto, ¿no tenemos conocidos que han hecho posgrados en universidades españolas? Entonces, y nada tiene que ver tampoco el descenso en la calidad académica. Hay universidades virtuales que están rankeadas entre las más importantes de Europa, por ejemplo. Entonces, la propuesta de universidad virtual tiende justamente a eso, a atender la necesidad de miles de uruguayos del interior que de otra forma no van a estudiar nunca, porque sus familias no tienen recursos para enviarlos a un centro universitario, a personas que a partir de la pandemia pudieron experimentar la educación virtual, porque la educación tuvo que pasar forzosamente a la virtualidad. Nunca tuvimos tanto ingreso a la universidad como en el año 2021. Mucha gente que me escribía, que decía, yo tengo hijos ya que están en edad escolar, que no puedo ir lunes, martes y miércoles a una facultad, aunque la tenga en la esquina de mi casa, y la virtualidad me permitió retomar los estudios. De lo que se trata es de democratizar el acceso a la educación y darle oportunidades a miles de uruguayos. Uruguay tiene además características que le permiten desarrollar la educación virtual, como el acceso a Internet. Somos de los pocos países de América Latina que tienen el desarrollo de fibra óptica que tenemos. Tenemos un plan Ceibal, que es justamente tecnología aplicada a la educación, que es un actor fundamental del proyecto que nosotros estamos planteando. Tenemos todo para desarrollar la virtualidad, y la virtualidad siempre nosotros la concebimos como complementaria. No estamos en contra de la universidad presencial. Ojalá todos pudieran ir a la presencial, pero lamentablemente las brechas económicas, las brechas geográficas hacen que miles de personas no puedan siquiera pasar por la puerta de una facultad, ¿no? Bueno, yo tenía pensado en realidad arrancar con la educación formal, pero vamos a empezar al revés para retomar el hilo. A ver, yo no hace tanto que egresé en la universidad, Bauti sigue yendo, y hay un mal que vemos en la universidad, y es la presencia de gente que no tiene el más mínimo interés en tener una formación académica seria y que simplemente quiere obtener un título. Y eso es un mal que existe y lamentablemente es una desgracia que hay que combatir. Mi experiencia con la educación virtual es a través de la semipresencialidad de formación docente, y entiendo que es un mal necesario, muy criticable, porque la formación académica de una persona exige un montón de interacciones, digamos que forzosamente, por más tecnología, por más buena voluntad, por más buen diseño que tenga, quien va presencialmente a una clase evidentemente va a tener ventajas y va a tener ciertas chances que quien está detrás de una computadora no las tiene y no las puede tener por una cuestión física, por una cuestión natural. Yo un miedo que le tengo a la universidad virtual es que, digamos, evidentemente expida títulos en las mismas condiciones que la universidad presencial, pero que por cuestiones naturales de interacciones que no se dan virtualmente, digamos, quienes egresen de allí, digamos, tengan una base de conocimiento muy menor, porque no puede ser de otra manera, al que va a la universidad presencial, y que se genere una especie de títulos de primera y títulos de segunda. Esa es una duda que me queda, porque lamentablemente lo veo en formación docente, que es otra cosa, es verdad, se le pueden hacer un montón de críticas, pero es una realidad que está. Una cosa es la gente que va presencial y otra cosa es la gente que va virtual. Incluso se ve
con los universitarios que fueron presencial y que en la mitad de la carrera se les cambió de lo virtual a lo presencial, que tienen unos baches, digamos, que son inherentes a la virtualidad. O sea que la pregunta iría por el tema de que se pueden generar títulos de primera y títulos de segunda. Sí, claro, sin duda. No sé qué responde el diputado. La experiencia internacional, nosotros en la comisión recibimos expertos internacionales de países en donde se ha desarrollado muchísimo el tema de la educación virtual superior. Brasil, durante el gobierno de Lula, aumentó en un 500% la virtualidad a nivel terciario. Y justamente para atender la realidad de muchos brasileros de escasos recursos. En Brasil las distancias son siderales y se les dificultaba enormemente acceder a la educación superior, y bueno, y la virtualidad fue una alternativa. Lo propio en México, en Colombia, donde hay grandes desarrollos virtuales. Yo diría que la calidad académica no está determinada por la modalidad, por si es virtual o si es presencial. Hay buenas universidades virtuales, hay malas universidades virtuales y hay buenas universidades presenciales y no. La realidad es que hoy en Uruguay, por ejemplo, en la carrera que yo conozco, que estudié, que es Derecho, vos te podés recibir sin ir un solo día a facultad, estudiando libre, estudiando en tu casa. Entonces, ese dilema está planteado. Si no le exigimos a los egresados actuales de la universidad presencial tener que pasar X días por los centros de estudio, por concurrir a clases, por salvar un curso presencial, bueno, ¿por qué le vamos a exigir la presencialidad forzosa? Yo entiendo que pueden darse esas circunstancias. Lo que tiene que asegurarse una propuesta de educación virtual es procurar mantener la calidad. Que la calidad académica para mí se mantiene en primer lugar con el nivel de los docentes y con el seguimiento que los docentes hagan de los cursos. Yo tuve la experiencia de la virtualidad el año pasado, cursé un diplomado, que obviamente no es un curso de grado, no es un curso de posgrado, bueno, pero es un curso al fin y al cabo, y tuve una gratísima experiencia y realmente había un interés del docente por hacerle un seguimiento personal, no solo a través de la plataforma sincrónica a través de la cual se dictaba, sino también a través de un seguimiento que te permite la traza de la virtualidad, porque tú tenés una plataforma en donde ingresás, en donde te contabiliza cuántas veces ingresás, en donde te contabiliza los materiales que descargás, en donde tenés que presentar tus trabajos. O sea que hay un seguimiento al alumno que quizás es mucho más minucioso que el seguimiento que puede haber. Yo estudié Derecho, ¿no? Y sigue ocurriendo eso porque la masividad es una realidad. En clases donde los estudiantes entraban por las ventanas, ¿no? Y quedaban arriba de la puerta de clase. Entonces, ¿qué calidad académica puede haber en un salón con 400 personas? No puede haber un seguimiento mayor cuando hay 30, 40, 50 personas en un curso virtual, en donde el docente además les ve la cara, puede advertirle si apaga la cámara, puede hacer el seguimiento en la plataforma, si se conecta, no se conecta. Son todos debates que yo creo que son necesarios. Tenemos que debatir estos temas. No podemos tapar el sol con un dedo. El mundo entero lo está haciendo. Las evaluaciones ahí, ¿cómo serían? Porque, a ver, yo entiendo lo que vos decís, que es cierto que sucede, sobre todo en lo velar, obviamente, el tema de la superpoblación de las aulas, que lo entiendo y sé que es un problema. Ahora, las evaluaciones cuando vos estás presencial, obviamente que tienen una carga mucho mayor, por lo menos a priori, que hacerlo en tu casa, que a lo mejor podés consultar el material o podés tener diversas herramientas que quizás en lo presencial no las podés tener. Ahí los métodos de evaluación, entiendo que quizás es muy fino para una ley lo que estoy preguntando y que hubiera correspondido al ente autónomo que no se creó, pero ahí ¿ustedes tenían pensado por dónde podía ir el tema de las evaluaciones? Yo no soy especialista en estos temas, pero por supuesto los conversamos con Claudio Rama, que es una persona con un conocimiento profuso en estos temas. Yo diría que es de las personas que más sabe de educación superior en este país. Lo que planteaba Claudio, obviamente, tú no podés hacer la misma evaluación que haces presencialmente. No podés hacer un multiple choice, ¿no? Porque claramente es también para el propio estudiante un engaño. Lo que tenés que hacer son preguntas que le permitan al estudiante razonar, ¿no? Preguntas en donde no importe si tiene acceso a Google,
si tiene acceso a libros, en donde tenga que razonar y aplicar, aplicar los conocimientos adquiridos en la propuesta de evaluación que se formula, ¿no? Ujú. Pasa por ahí el tema. Y además convengamos, o sea, estamos hablando de gente grande, obviamente todos pasamos por facultad y todos tenemos compañeros que copian, Sí, ¿no? bueno. Pero realmente estamos hablando de gente adulta, de andar copiando en una facultad o hacer un curso virtual. Hay que ser y hacer- tarado, ¿no? es también engañarse a sí mismo, ¿no? Johnny, ¿te hago una consulta de este tema u otro? No, verdad, este tema evidentemente el que es dedicado y se dedica va a dedicarse tanto en la educación presencial como en la virtual, digamos. A mí, digamos, lo que me rechina un poco es que se puede prestar, volvemos a lo mismo, para que gente que simplemente quiere tener un título, por la novelería de tener un título, se le dé un título y eso me parece intolerable. Yo lo que te digo igual ahí es, y que igual ya no es debatir, pero, No, pero pero- lo que te digo es, eso igual se da en la facultad Sí, presencial, sin ¿no? duda, pero por lo menos tiene que ir. Claro. Bueno, ¿Quiere a un rendir, título? ¿no? Sí, tiene que ir a rendir, tiene que ir a clase. Pero a clase recién Esquipani decía que no. Claro, ¿qué pasa? Pasa que... En la yo- privada, sí. No, Vosotros... pero ¿qué pasa? Yo ahora estoy en los números. ¿Y qué pasa? En los números, en la virtualidad, hay unos fraudes apoteósicos. O sea, ¿sabés lo que pasa en la virtualidad de los números? Por ejemplo, cálculo 1, de ecuaciones diferenciales e integrales. Pasa lo profesor particular, profe, ¿le pagás? El profesor te hace todo. O sea, es embromado. Hay, digamos, entiendo que tiene que tener ciertos anticuerpos la educación virtual para que no se transforme en un fraude. Ujú, ujú. Pero bueno, eso, digamos, cada materia tendrá lo suyo. Yo que estoy ahora en los números, te veo que en matemática y en física, por ejemplo, sería nefasto. Ujú. No quiero hablar de otras carreras, pero matemática y en física sería un desastre. Mira, la pensamos, obviamente que hay tecnología, la tecnología avanza, pero en principio para todo lo que es contenido humanístico, claramente eso sí puede pasar de un momento a otro, para la formación en derecho, para toda la formación en humanidades, para toda la formación en ciencias sociales, eso claramente puede ser quizás el primer elenco de propuestas. Y hay otro tema del que no se habla mucho, que es dramático para el Uruguay. Aquí nos falta gente formada en tecnología. Tal cual. La CUTI, con quienes mantengo habitual diálogo, el otro día nos decían que hay 3.500 puestos vacantes en el sector tecnológico. No tenemos gente capacitada para poder trabajar en el área de la tecnología. Entonces, tenemos que tener posibilidades para que los muchachos se formen, ¿no? Y tenemos que decirle a los muchachos, vengan a estudiar tecnología, porque Ahí van no- a tener buenos ingresos, van a tener trabajo seguro. Entonces, ese es otro drama nacional del que poco se habla y poco se ha hecho. Le pregunto a los dos porque digo, obviamente vos tenés la información de la CUTI y vos tenés la experiencia práctica, ¿no? Empiezo por el diputado, después pasamos a vos. Hoy, ¿no hay una parte en todo eso que tiene que ver también con las propuestas de la UTU y las propuestas de los bachilleratos que muchas veces están desactualizadas? Que supongo yo en un próximo gobierno de coalición, si es que el Partido Colorado encabeza por lo menos la parte educativa, eso va a tener que seguirse perfeccionando, ¿no? Porque digo, yo lo veo en muchos amigos míos, por ejemplo, que prefieren hacer TAS en la UTU, no sé si informática o de qué, y después hacer unos cursos privados que duran un par de meses que te permiten insertarte rápidamente al mercado laboral. Claro, esa gente tiene los recursos para pagárselo. Entonces, yo te pregunto, ¿ahí no hay también un laburo que hacer a nivel de educación secundaria y de la UTU de decir, che, generemos propuestas que permitan hacer ese salto que yo comparto contigo que es 100% necesario? Totalmente. Yo creo que la UTU en esta gestión ha hecho cosas muy importantes, ha ampliado la oferta de los bachilleratos tecnológicos y hay bachilleratos justamente que tienden a la rápida inserción. De hecho ha habido convenios con la CUTI, pero necesitamos muchísimo más de lo que tenemos. Y creo que no pasa por las pocas ofertas que existen, pasa por tratar de que los gurises entiendan de que, a ver, yo creo en la libertad y en la libertad de opción. Y yo no creo en lo que se hacía en la Unión Soviética, en donde se le decía a cada uno qué era lo que tenía que estudiar. La libertad pasa porque cada uno opte por, bueno, la formación que quiere tener, por qué es lo que quiere hacer en la vida. Pero tenemos que tener estímulos para que los muchachos adviertan de que seguramente pueden estudiar Derecho, pueden estudiar Ciencias Sociales, pero bueno, van a tener un futuro incierto, ¿no?
quienes hemos ejercido la Gracias, abogacía. Equipani. Bueno, pero es la realidad. Y por eso aprendí a derivar de grande, porque si no... Pero sin embargo, si estudian alguna formación vinculada a lo tecnológico, van a tener una rápida inserción, porque hoy el mercado incluso está tomando, como tú decías, Bauti, a gente con una formación de urgencia, con un cursito de 3 meses, porque está reclamando a gritos gente formada, porque no hay más inversión en el sector tecnológico, porque la limitante son los recursos humanos. Entonces, tiene que haber una película de shock y estímulo ya desde la escuela, diría yo. Johnny, vos como desde el liceo. Y ahí lamentablemente, Felipe, la transformación educativa se perdió una oportunidad, porque yo que tuve la chance de arrancar trabajando con el plan anterior y estar sufriendo un poco este plan de estudio, a mí me escandaliza, como profesor a la antigua, la vieja usanza, el derretimiento de los conocimientos. O sea, a mí cada vez me asusta más que un chico de 14 años, de un colegio privado, no estamos hablando de colegios pobres, digamos, tenga dificultades para saber lo que es una escala. Si yo le dibujo un segmento de recta que se llama vector de 30 centímetros y digo que cada centímetro representa un newton, ¿cuántos newton representa la fuerza de 30 centímetros? Y un chico tiene dificultades, eso es una tragedia. Un chico de 14 años no puede tener problemas con eso. Un chico de 5º año de escuela sí, pero de 3º de liceo no. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es una crítica muy severa que yo tengo contra la reforma, que digamos que en un contexto de conocimientos raquíticos, pues realmente hay una cosa que los defensores de la reforma tienen razón, los conocimientos cuando llega este gobierno son raquíticos, pero en lugar de aumentar la exigencia y de aumentar las horas de las materias duras, lo que hacemos es bajar la exigencia y eliminar las materias duras para sustituirlas por talleres pseudoasignaturísticos. Digamos, yo no quiero saber lo que va a pasar con la primera generación que, digamos, complete su ciclo bajo la reforma, porque si con el plan anterior, digamos, el pasaje de la educación secundaria en la universidad era un golpe inasumible, y en Facultad de Ingeniería solamente el 20% de los chicos que se enfrentaban al Stuart o al Resnick o al Semansky o a cualquier libro o a cualquier tratado universitario estaban en condiciones de entenderlo, no quiero saber lo que va a pasar ahora, donde el que pierde no se va a examen, donde el que se lleva más de 6 materias no repite o solo repite por votación si tiene más de 30 faltas. Yo es una decepción muy grande que me lleva, porque yo pensaba que el partido de Traversón y el partido de Vescov y el partido de los Jiménez Garechaga iba a ser una reforma educativa de corte y raja, en el sentido de que, bueno, acá va a haber que saber y acá va a haber que enseñar. Y no, y por la ilusión de las competencias, por la ilusión de lo que pasa en Europa, que en Europa los niveles son cada vez peores también, digamos, nos quedamos, digamos, con unos contenidos que ni están ni se lo esperan. Por ejemplo, en primer año de liceo, ciencias físicas desaparece. No existe más ciencias físicas. En ciencias físicas habían básicamente 3 temas grandes: óptica geométrica, metrología, volumen, masa y densidad. Ahora eso se eliminó y en su lugar hay un taller de ciencias semestral, donde eso se sustituyó por cómo ahorrar luz en casa, cómo elegir un protector solar, y contenidos tan edificantes como eso. Es dramático. O sea, sí, yo me río. Y a mí me decepciona mucho porque eso lo hace el gobierno que yo voté. Sí. Entonces, bueno, lamentablemente la transformación educativa se perdió una oportunidad, porque también entiendo que la transformación parte con la mejor buena voluntad de un error, y es creer que, digamos, por ensayar ciertas cositas en el laboratorio del liceo o hacer ciertas actividades pretendidamente prácticas, a la gente se le enseña a hacer algo. Y eso solo lo puede hacer la enseñanza técnica. ¿Por qué? Porque yo para recibirme de mecánico en la UTU tengo que hacer arrancar una moto. Para poder recibirme de panadero en la UTU tengo que hacer un pan y que no se me queme. Para poder recibirme de peluquero tengo que cortarle el pelo a alguien y que no quede hecho un desastre. Entonces esa es una crítica muy severa que yo tengo en la reforma, porque entiendo que en un contexto de conocimientos que se derriten, digamos, la reforma sería el proceso. No sé si querés responder. No, a ver, es cierto el deterioro de los aprendizajes, y eso lo demuestran las pruebas PISA, ¿no? Incluso en este gobierno. No, a ver, yo diría que las pruebas PISA, las últimas que se dieron a conocer el año pasado, para mí son alentadoras. El deterioro en los 15 años del gobierno del Frente. Vos fijate que, tanto en matemáticas, en lenguas y en ciencias, las pruebas PISA del 2003, plena crisis, o sea, estamos saliendo de la peor crisis que recuerde la historia de este país. Bueno, los resultados que tuvimos con los jóvenes de 15 años del 2003 en las 3 áreas que evalúa las PISA, matemáticas, ciencia y lengua, fueron mejores que los del 2018. O sea, 16 años después. Sí, un declive tremendo. O sea, fue un deterioro terrible. Y aparte con una plata como nunca la hubo, ¿no?
recursos que nunca antes había tenido la educación, lo que también desmitifica aquello de que solo importa poner plata, ¿no? Obviamente los recursos son importantes, pero hay que Y saber. ahí perdóname que te interrumpa. Yo con una tiza puedo dar clase. No preciso más que una tiza. Ni que hablar. Yo tengo sí algunas discrepancias en cuanto a la visión de lo que fue la transformación curricular. Yo no conozco el detalle de las horas de las asignaturas, pero sí me parece importante lo que hablábamos recién, el cambio de paradigma. Por ejemplo, se introdujo en la nueva currícula lo que tiene que ver con el pensamiento computacional, ¿no? Que justamente es lo que hablábamos antes, ¿no? De tratar desde que inician el liceo los chiquilines, incorporarles esa vocación por lo tecnológico, por lo informático, por cuestiones prácticas de la vida, ¿no? Porque de nada sirve pasar por la secundaria y acumular conocimientos como una enciclopedia si esos conocimientos después no te sirven para la vida práctica. Y en ese sentido los talleres tienden a eso. Los talleres son optativos y procuran, por ejemplo, formar a los chiquilines en educación financiera, ¿no? Que se sepan manejar mañana si tienen un salario, si tienen que administrar los gastos de su casa, si tienen que administrar sus gastos. Por ejemplo, es uno de los tantos talleres que se han incorporado. Y déjame decirte por último, las pruebas PISA de este gobierno, que se dieron a conocer el año pasado y que tomaron la pandemia, o sea, que tomaron a los chiquilines que tuvieron 1 año y medio con las clases ininterrumpidas, bueno, obviamente, básicamente demostraron que Uruguay sufrió la pandemia en materia educativa como lo sufrió el mundo entero, pero fuimos de los mejores en cuanto a que no caímos lo que cayeron otros sistemas educativos. Y eso habla de que hubo una contención, de que hubo, tú hablabas de los pasajes de grado. Por supuesto que en el marco de la pandemia se flexibilizaron los reglamentos, pues si no hubiéramos ido hacia repeticiones masivas, porque obviamente si tú no tenés los días de clase que tenés habitualmente, producto de que los chiquilines no pueden concurrir a clase, no podés exigir lo mismo. Ahora sí volvimos, ya en la plena normalidad, a los reglamentos de exigencia que teníamos previo a la pandemia, pero también se ha sembrado esa idea de que el pase social, y no es así. O sea, hubo sí en el marco de la pandemia cierta flexibilización, porque una situación excepcional requiere, bueno, criterios excepcionales para valorar el aprendizaje de un muchacho, ¿no? Claro, eso Nos quedan 5 minutos, así que les cortito, pido claro. brevedad. Lo que tú nos decís, Felipe, revela lamentablemente un mal de esta época, de que entendemos que las cosas solo sirven en la medida que nos sirvan para nuestra vida cotidiana. Y un sistema educativo, entiendo yo, tiene que enseñar aquellas cosas que no podemos aprender en casa. Entonces, aprender a usar una computadora, los chicos ya vienen de casa haciendo uso de una computadora, por más pobres que sepan, que por más pobres que sean, ya la saben usar. Digamos, los criterios de buena prudencia económica los podemos aprender en casa. Ahora, sumar vectores, las reglas de la gramática, ciertos hechos históricos, para eso precisamos un profesor. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, toda la vida se llamó ignorante al que solo sabía aquello que le servía para su vida cotidiana. Salir de la ignorancia supone saber un montón de cosas que exceden amplísimamente nuestra vida cotidiana. Pero amplísimamente. Evidentemente, a nadie le van a pagar un peso por saber sumar vectores. Pero, digamos, es un conocimiento que enriquece y que activa ciertos procesos cognitivos, ahora que estamos tanto con ese tipo de terminología. Yo por ahí quiero una lanza, Johnny, por el lado de que hay un deterioro cultural tan grande en el Uruguay de hoy, que esas cosas terminan siendo necesarias, ¿no? A ver, vuelvo a lo mismo, a nadie le van a pagar un peso por saber sumar vectores o por saber las relaciones de semejanza entre los ángulos, pero, digamos, te ayuda a razonar. Exactamente, el tema es que si no nos enseña el profesor eso, nuestros padres no nos lo pueden enseñar. Ahora, la prudencia financiera, el cómo ahorrar energía en casa, eso cualquier abuela lo sabe. Sí, pero hay un deterioro familiar, los hogares monoparentales. Pero cuando le llegan la luz saben. Pero hay que entender en el contexto en el que viven muchos jóvenes, con padres que no tienen formación, con padres que están con problemas con la ley, con padres que viven de la informalidad. El sistema educativo no puede sustituir nunca a la familia, pero en determinadas situaciones tiene que
tratar de ayudar a compensar ciertas cosas que lamentablemente Sí, no, y lamentablemente uno lo sufre como profesor, no lo sufre, uno lo hace con todo el amor del mundo. A mí no se me cae nada de enseñarle a un chico de 14 años a redactar, porque el tema es claro, un chico de 14 años debería hacer cosas un poquito más complicadas que redactar o saber hacer una regla de 3. Y eso es lo que a mí me duele como profesor, porque entiendo, digamos, que la pobreza no es excusa para la ignorancia. Yo entiendo que hay un tema de pobreza estructural que hablábamos al principio contigo, de lo que tiene que ver con los 15 años del Frente Amplio, que para mí es indudable que profundizaron la pobreza estructural del país, y que bueno, y que hay cosas que hoy por hoy, sin dudas, hay que enseñarlas que antes no se enseñaban. Te hago la última y me tengo que ir. ¿Hay algún mensaje que le quieras dejar a los que nos están mirando, los televidentes? La cámara es toda tuya. No sé, de cómo te votan, cómo no te votan, lo que quieras. Bueno, gracias por este espacio que gentilmente Bauti nos otorga. Nos votan en la lista 600, pero más allá del voto a la lista, del voto para poder continuar en el Parlamento, para que el Partido Colorado esté en la definición, yo diría que el voto más importante que tiene que resolver la ciudadanía en octubre y en noviembre es el voto por seguir adelante con este tipo de transformaciones, con la transformación de la educación, con lo que se ha hecho en materia de seguridad social y lo que supone el plebiscito que está planteado por parte del PIT-CNT del Frente Amplio. Y esos son los grandes temas que hay que resolver. Si seguimos adelante con estas transformaciones, con este cambio, con un país que ha podido administrar como administró la pandemia, con un país en donde se ha aumentado el salario real, en donde se ha descendido el desempleo, en donde se ha llevado adelante una política económica que ha permitido la inversión y ha permitido la prosperidad, o si volvemos para atrás a la peor versión del Frente Amplio, un Frente Amplio dominado por los sectores radicales, a un Frente Amplio con un liderazgo muy pobre como sería sin duda el de Orsi. Esa es la gran definición que tienen que tomar los uruguayos el próximo mes de octubre. Si seguimos para adelante con los cambios que ha impulsado esta coalición, o si volvemos para atrás a un país que retroceda en materia educativa, que se embarque en la aventura de esta reforma de la seguridad social y en donde tengamos un conductor que realmente no sepa liderar los cambios necesarios que tiene que hacer el Uruguay. Muchas gracias, diputado Schipani. Johnny, gracias por haber venido. Pero gracias a vos por invitarme, por favor, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Bueno, gracias por venir y gracias a ustedes también, que son los que hacen que esto sea posible. Antes de despedirme te quiero comentar sobre el café de Café Jurado. Hoy nos tomamos como 80 tazas cada uno, o sea, quiere decir que el café es bueno. Una delicia. Así que gracias. Les recomiendo que se acerquen al local que les quede más cerca, Café Jurado, para probar este café que les aseguro se va a convertir en su café de cabecera. Vieron que siempre tenemos ese café que siempre nos gusta más que otros. Bueno, les aseguro que se va a convertir en ese. Señores, les agradezco por haber estado del otro lado esta noche con nosotros y nos vemos el próximo lunes por el mismo canal para seguir cantando la posta. Un saludo.